el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, esta estación que acompaña al pueblo dominicano en su dolor, en el momento en el cual todavía una parte importante de nuestra sociedad está asimilando el golpe, está somatizando, está de alguna manera haciendo la digestión todavía del daño. Tenemos cifras, el COE en el último de los comunicados había elevado a 113 fallecidos tras 24 horas de labor, 24 horas continuas desde las 12:44 de la noche de ayer, de la madrugada de ayer, cuando ocurren los hechos, pasando por todo el proceso de un día largo, preñado de emociones, también de información que no estuvo en su momento contrastada y que yo creo que es una de las primeras lecciones que bien pudieran tener estas instituciones. La forma en la que se organiza, en la que responden las instituciones, también es un aspecto que habrá que estudiar con lupa. La metodología a partir de estas situaciones, que hay que decirlo, si quitamos, compañeros, los accidentes aéreos, si eliminamos, digamos, algunos tipos de siniestros que son muy específicos por su ocurrencia, estamos ante el hecho de su tipo, ante el hecho accidental más dramático, más impactante, macabro de la historia de la República Dominicana. Bueno, se dice que ese es una de las catástrofes más grandes en el mundo ocurrida en un centro de diversión. República Cromañón fueron casi 400 en Argentina. No, y en los estadios Pulse fueron 100. En discoteca, República Cromañón en la discoteca, casi 400. Esa es una... Y la tragedia en aquella discoteca en New York, en Manhattan, Rosendo, ¿tú recuerdas? Sí, pero ese fue un incendio provocado por un cubano. Sí. Ahí que encendió. Pero entonces, ¿a qué tipo de desastre te refieres? ¿A desplomes y cosas así? Accidentes de ese Pero digamos que es tipo. un incidente. Un incidente. El incidente puede abarcar accidentes y también hechos de saña. Exacto. Mira, la prensa internacional, BBC, Billboard, Los Angeles Times, CNN, Clarín, Reforma, Hora, Mercurio, el todo, Colombiano, todo, óyeme, a nivel internacional ha sido una noticia de portada en la mayoría de todos los medios internacionales, y la solidaridad. Y en el mundo del espectáculo, los comentarios han sido de primera plana. El Miami Herald, el New York Times, la mayoría de todos los periódicos a nivel de América Latina y Europa proyectan esta tragedia en su portada. Mira, decir algunas cosas. Primero, han ido mucha gente al lugar a la boca del lugar de la tragedia, muchos políticos, muchas personalidades, mucha gente que no tiene nada que hacer allí y que está irritando a los familiares porque son momentos difíciles. Y si usted no va a aportar nada, no vaya. ¿Tú viste no vaya a hacer el ruido? reportero que le preguntó a 5 gente y nadie tenía ni familiar y estaban ahí simplemente viendo? Exactamente, y eso entorpece, pero también llena de ira a las personas porque y personalmente me han pedido que le diga a los, voy a decir esto y tal vez no va a gustar, a los que van allí a cantar cánticos de la iglesia, ese no es el lugar, no es el momento, es necesario escuchar los gritos. Hoy es peor que ayer, la gente está mucho más débil, los que están abajo ya están comprometidos con su salud, y las cámaras infrarrojas, que hay que decir que ahorita, si tenemos oportunidad, vamos a leer algunas cosas, quienes han aportado equipos importantes, empiezan a tener menos alcance porque los cuerpos se van enfriando. El cuerpo es una máquina perfecta que cuando ve que se están acabando las reservas, empieza a bajar los latidos del corazón, todas las funciones para concentrarla en el corazón. Y en tratar de mantener la homeostasis, que es la temperatura necesaria. Exacto. Inclusive a veces el cerebro entra en lo mismo que es un coma, invernando como si fuera en modo avión,
para permitir que la bomba vital siga activa. Entonces la bulla allí no beneficia. Eso decirlo, están mucha gente que va allí a buscar cámara y a incordiar a los rescatistas. Luego decir que los mecanismos para identificación a los cadáveres comienzan con las huellas dactilares si están disponibles para contrastar. Después, si han tenido algún tipo de dato biométrico, ese ha cambiado ahora el protocolo. Después, la dentadura y por último, entonces, el contraste por ADN. Por eso se están pidiendo las huellas y como muchas ya las personas han tenido control biométrico porque se estuvieron tomando para la cédula aquella en intentona, se están tratando de conseguir. Los que tengan equipos que lo aporten, porque hoy ha cambiado algún tipo de maniobra, no me toca a mí decirlo, y los objetivos son diferentes. Y las vigas que quedan son ya las que no han podido, son las laterales, son las fuertes, las que no pudieron. Entonces ameritan cortar la viga y cortar la viga amerita mover los escombros. Eso es así. Entonces se necesitan equipos fuertes, no solamente de levantamiento, sino de excisión. Sabemos que Inca, sabemos que Cormidón y sobre todo Barrigol han aportado equipos importantes, rescatistas entrenados, bien entrenados. Ojalá que puedan entender que ya aquí en este momento las mecánicas cambian y tal vez los mandos también. Por último decir, los voceros, no puede ser el vocero el mismo que dirige la estrategia. Hay que adiestrar voceros y hay que tener voceros dependiendo del siniestro. Me decía ayer un gran médico que estuvo en una posición muy importante en el COVID, que no había un vocero de salud que estuviera ayudando. Después diré lo que me dijeron que pasó con Ruby Pérez, porque hubo la diferencia. Así es. Pero más tarde. Si alguien quiere ayudar, y esto hay que insistir, están todavía los caminos de donar sangre. Y yo le voy a agregar uno más, que ayer se resaltó, sé que Diul, que estuviste por ahí. Llévele comida, alimentos a los rescatistas. ¿Usted quiere ayudar? Sí. Usted los lleva, los deja y se va. Y usted va a ayudar y usted va a sentir su conciencia tranquila en que usted generó un aporte que de verdad es útil en estos momentos, porque toda ración allí de alimentos o de cualquier cosa que pueda acompañar, de agua sobre todo, a esa gente que está trabajando sin pararse, brigada tras brigada, eso puede ayudar. Pero mira, había mucha agua, porque mucha gente llevó garrafones de agua, pero una de las cosas que sucedió en la noche de ayer fue el llamado de emergencia, porque tienen el temor de que la parte frontal de Jet Set colapse. Entonces la gente estaba apostada ahí hay varias carpas ahí en la puerta, en la misma puerta de Jet Set, pero la gente... Esas carpas eran para los familiares que están esperando respuesta de las autoridades. Entonces la gente se agolpó ahí, la calle está completamente cerrada, pero hay demasiada gente. Si disminuye la presencia de personas que no tienen nada que ver en el evento, que no tienen familiares ahí, si disminuye, probablemente la manera de salir, tanto de los organismos de socorro como de la misma familia, porque déjame decirte una cosa, cada familia que le han llevado la noticia de que identificaron a su ser querido, entra en un estado que necesita espacio. Y hemos visto esas situaciones, y hoy que va a ser un día sumamente importante porque queda mucha gente todavía ahí debajo y los organismos de socorro están trabajando contra el tiempo. Hay que pedirle a la gente que le dé el espacio, por favor. Pero mira, cuando la gente no quiere asumir una responsabilidad, yo pienso que debe de estar la autoridad. Nosotros tenemos una verja, una malla de protección metálica. Y yo le voy a hacer un llamado a la Policía Nacional que conjuntamente con el COE coloquen ese perímetro, que definan distintos perímetros, ¿verdad?, de aislamiento, pero ese último perímetro que coloquen la malla protectora, que son esa barrera metálica,
y colocar la oficina de crisis, que creo que está en la estación de combustible, aislada, en otra parte aislada, porque el familiar lo que quiere está como dentro, tratando de ver a sus familiares. Pero la mayoría de las personas que están ahí, incluyendo medios de comunicación, incluyendo mucha gente buscando views con hay mucha gente que entorpece lo que están entorpeciendo el trabajo de los rescatistas. Entonces yo pienso que lejos de tú colocar una cinta amarilla, es decir, mire, esto es una línea, no, metan los protectores metálicos que tiene la policía, que lo utilicen en la generalidad de los casos cuando hay actividades de marcha y movilizaciones. Hay un aspecto que no ayudó desde el inicio, y es que al no manejarse desde temprano, y sé que había dificultades para hacerlo, una lista de todos los involucrados. Involucrados quería decir todos los que en ese momento no sabíamos, como decíamos ayer, si estaban heridos o fallecidos, si habían podido escapar en los primeros momentos. La lista de los hospitalizados fue surgiendo de manera lenta, su actualización, hay que decirlo, fue muy lenta, y todavía el día de ayer se estaban ya compartiendo listas más extensas donde la gente estaba buscando a sus allegados. Esa separación de si hay 803 son estos, y a partir de ahí tengo hospitalizados estos, fallecidos ya de manera fehaciente, comprobada y confirmada estos, más un grupo que tengo fallecidos pero sin confirmar, se va haciendo una resta. Yo creo que eso por alguna razón faltó el día de ayer. El manager que habían 600. Sí. Después el número subió. Otro dijo 700. Sí. Después siguió subiendo. Después no se sabía cuánto era la cortesía. Sí. Entonces eso dificulta. Totalmente. Y había gente inclusive que estaba escondida ahí. Sí. Yo me enteré de tres casos de hombres casados que estaban ahí, que las mujeres no lo sabían. Tres. Sí, pero hay que entender que el momento, y me excusan, el momento, a medida como se va desarrollando los casos, que van saliendo los cuerpos, que si se han herido, que si no, tiende a crear mucha confusión, y por eso casi siempre las primeras informaciones que van saliendo y de las cuales nosotros también como medio de comunicación nos hacemos eco, no necesariamente son 100% así, pueden tener un margen de error, y de hecho la han tenido, pero eso es propio también del momento que se vive en unas circunstancias en que también, por ejemplo, los periodistas que están cubriendo no están ahí al lado de la persona que identifica el cuerpo, y a veces dicen, encontramos a fulano, va saliendo fulano, se lo está trasladando, y el periodista que está haciendo la labor informa, y por eso la desinformación en parte, porque ahí hay otros uno de los familiares de Rubio nos dijo eso. Exactamente, de ahí perdón, Rosendo, de ahí la confusión que hubo en torno a la figura de Rubio Pérez. Un periodista no es rescatista. ¿De qué pasó? Y ahorita es que un periodista no es rescatista. Adelante. Mira, hubo un primer momento que lo ubicaron, que fue en el momento en que Josefina lo dijo. Efectivamente ya habían ubicado a él, pero no habían podido llegar hacia donde él, pero tenían idea y lo escucharon cantar. Nunca, señores, y eso me lo dijo algo, nunca llegó a salir hasta que salió ayer cadáver a las 6 de la mañana. Él sí murió hace varias horas, pero estaba dentro. Entonces lo que se había acordado es que como hubo la confusión y que sacaron una persona y su familiar pensaban que era él, que inclusive fueron a la Blandino atrás, porque dijeron está en la Blandino, y fueron para allá, y fue cuando vieron que no era él, que ya pero ya Ruby estaba muerto, y tuvieron contacto con él antes de morir, pero hubo la confusión y Ruby salió de ahí cuando pudieron extraer, o sea, se dijo cuando dijeron, exacto, cuando ya confirmaron como ya habían cometido los errores, porque el mismo hermano le había dicho eso al vocero, porque están sacando y no siempre es tan fácil para él. Déjame ver, fulano. No es tan fácil. Es que entonces dijeron, hasta que el cuerpo no se recupere, y eso fue lo que pasó también. Claro. Ayer a las 12:30 y pico, yo le escribí a ustedes que habían encontrado al grupito de las personas relacionadas con el Popular. Ya lo habían encontrado, su cuerpo, habían confirmado que estaba
fallecido y todo. Pero entonces quedaron de ahí para allá para evitar confusiones. Hasta que no extraigan el cuerpo, nosotros no vamos ni a contabilizar el fallecido oficialmente, ni a dar los nombres, pero para evitar esa situación. Entonces hubo varios momentos cuando lo encontraron, cuando pudieron estar en contacto con él, cuando dieron la información errada de que había salido, que era otra persona, era otro cuerpo, y ya entonces el momento en que falleció, que se filtró, pero no quisieron ya darlo oficial por las tantas varias conversaciones que ahí en adelante decidieron hasta que no estén los cuerpos en superficie, ni lo van a contabilizar, ni lo van a identificar. Obedece un procedimiento y a un protocolo. Lo propio con los heridos. Se supone que cada persona que va redirigido a un hospital, el Servicio Nacional de Salud puede tener el control perfectamente de toda persona que ingrese en el medio nuestro. ¿Por qué el Servicio Nacional de Salud no fue la institución, por ejemplo, que te dice, se derivó a Hospitén, toda persona que llegue de esta tragedia, hagamos un levantamiento? Era más fácil que tú tener una incertidumbre. Lo que pasa es lo siguiente, Felipe. Y eso se vino a hacer ya en la noche. Esa lista salió en la noche. Estamos en una situación de caos. Sí. Lo que estamos sugiriendo situaciones para futuras tragedias que ojalá no se presenten nunca. Los organismos de rescate no identifican a nadie cuando los rescatan. Simplemente lo dirigen a los hospitales. Por eso hablo del Servicio Nacional de Salud. Pero recuerda que al hospital llega gente herida, inconsciente, que no puedo decirte a ti, yo me llamo fulano de tal. Entonces la conformación de la lista tampoco es tan fácil. Y llegan sin documentos. Escúchame. No, pero viene de allí, pero tú no sabes quién es. A lo que me refiero es lo siguiente, mira, hay que colocarse, vamos a ver, Rosendo, hay que colocarse en el lugar del familiar del herido, primero. No, el nivel, del herido. Pero escúchame, porque se supone, si un herido va inconsciente, tú no te vas a colocar en el lugar de un herido inconsciente. Me refiero a que mientras mayor cantidad de incertidumbre reina alrededor de la gente, menos información hay. En la medida en que hay menos información, hay más incertidumbre. Entonces, lo que yo te digo a ti, estoy hablando de protocolo, porque acabamos de hablar de un protocolo de los fallecidos. Ahora, si tú tienes un listado de toda persona que llega, aún no puede esa persona identificarse, tú sabes el número de personas que llegó y el sexo que tiene. Para conformar una lista. Pero es que eso lo conforma el centro médico. No importa. Porque, ¿y cómo fue que lo identificaron? Por eso tiene que haber dirección. Por eso tienen distintas direcciones. Por eso debe haber coordinación. Mira, por eso mismo, mira, la dificultad para elaborar una lista de afectados en un hospital es la misma que tenía, por ejemplo, el COE ayer, cuando el general Juan Manuel Méndez, Escúcheme, después de todas las versiones que se estaban difundiendo sobre el caso de Ruby, el general Méndez dice, nosotros no hemos recuperado un cuerpo con esa característica y no podemos decir que cosa diferente. No, es lo mismo. No es lo mismo que tú me lleves a mí a un hospital. No, porque la clave aquí, Felipe, es la información se contrasta o se confirma. Claro. Entonces pudiera ser que en el proceso de confirmación, en algunos casos, yo creo que el de esta situación ha sido difícil, sobre todo, insisto, porque no se arrancó con una lista previa. Quiero, antes de que nosotros pausemos, sobre todo tocar un tema que más temprano tanto Felipe como Rosendo de alguna manera lo bordearon, y que yo sé que a nosotros todos como amantes de la información nos permite tener un parámetro. Creo que también Julieta habló de uno de los casos en el mundo. El periódico Primicias de Ecuador, producto de la tragedia nuestra, cuando todavía la cifra de muertos iba por 44, colocó un listado de las peores tragedias de este tipo en centros de diversión. Hay una tan reciente como el pasado 16 de marzo, ocurrió en Macedonia, país de los Balcanes, discoteca Pulse. Curiosamente, qué tragedia, el mismo nombre que la discoteca Pulse de Orlando, ¿te acuerdas? La del tiroteo. Sí. Qué casualidad más macabra. Ahí habían muerto en ese incendio 59 personas y hubo 155 heridos. En el año 2000, la discoteca de Luoyang, eso es en China, un 27 de diciembre del año 2000, se incendió y provocó penosamente 320 muertos. Eso es una cifra monstruosa. Desde el año 2000, por ejemplo, Lobo Hombo en México, murieron 20 personas calcinadas en un incendio.
En Luoyang, China, ya dijimos, 27 de diciembre, 320. En el 2002, Utopía en Lima, 29 muertos, 100 heridos, un incendio durante un espectáculo. 47 muertos en un incendio en La Guajira, en Caracas, la discoteca La Guajira en 2002. En el año 2003, en los Estados Unidos, en la discoteca Station, murieron 100 personas y hubo 180 heridos también en un incendio. Aquí viene la República Cromañón. 30 de diciembre del año 2004, más de 700 personas heridas. La cifra oficial habló de 193 personas muertas. Las cifras, ahí hay disidencias. Se prendió una bengala en el techo de la discoteca, sí, cuyas salidas de emergencia estaban bloqueadas, lo que provocó, recuerden, un verdadero caos y también un escándalo político. En 2009, en Bangkok, Tailandia, la discoteca Santika, hubo 76 muertos y 200 heridos. Y así, penosamente, en el caso de Brasil, discoteca Kiss, 242 fallecidos y 143 heridos en el incendio. La inmensa mayoría, si se fijan, corresponde a siniestros relacionados con el fuego. Aquí tenemos un desplome del techo de la estructura que evidentemente pues marca otros aspectos, otros niveles de dificultad de esta terrible tragedia. Vamos a una breve pausa. Nosotros continuamos con esta labor informativa de hoy. La Z101 y el Gobierno de la Mañana acompañando el dolor de esta tragedia en el pueblo dominicano, viendo de manera minuciosa los distintos aspectos y detalles de lo que hasta ahora ha estado ocurriendo y sigue ocurriendo en el lugar de los hechos, donde todavía están apostados los equipos de rescate y donde se están haciendo uso, como decían nuestros compañeros, de distintas tecnologías para tratar todavía de obrar el milagro de la vida allí donde quede, u honrar también a nuestros muertos allí donde estén. Pausamos y volvemos. Llévatelo, Francis.